Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio La Cuestión, capítulo de contingencia. Vamos a analizar lo que ha ocurrido durante la semana, las últimas noticias, las cagas de Piñera, etcétera. Todo lo que ya están acostumbrados a ver. Una vez más, estamos acá presentes con Radio La Cuestión. Esta vez me acompaña Zapka, con quien nos vamos a desempeñar algunas temáticas. Ian sigue en la cámara. Para empezar este capítulo vamos a hablar de una temática que ya habíamos hablado en la radio porque le damos continuidad a los temas que conversamos, y tiene relación con la ley de aborto en 3 causales, que una vez más salió a la palestra para ver, Zapka. Sí, de nuevo, ya con un pronóstico más soleado, podríamos decirlo así. Exacto, se empieza a disipar un poco la nube, pero con tormenta. Sí, es como un ambiente ya medio otoñal, el tema va como avanzando por época. Piñera te quedaste atrás, po. Sí, queda atrás. No sé si te recordarán algunos capítulos anteriores cuando hablamos de que el ministro de Salud de Piñera había creado un protocolo para la ley de aborto en 3 causales que permitía de que instituciones privadas que se declararan objetores de conciencia, o sea, que en definitiva se iban a negar a hacer abortos en las 3 causales, sí, pudiesen recibir aportes públicos. ¿Ya? Ahora está, como bien dice el protocolo, ahora iban a poder recibir aportes públicos y ser objetores de conciencia. Claro, o sea, ganar plata por hacer nada. Exacto. Esto ya lo habíamos comentado, que resultaba una ridiculez, pensando de que el Estado tiene que asegurarse de que sus recursos sean utilizados en lo que el Estado dispone. Claro. Por lo tanto, que instituciones privadas se negaran a hacer algo de ese estilo significaba claramente que no debían recibir recursos del Estado. Claro. Esto cambió en la semana pasada debido a que la Contraloría, esta institución encargada de revisar todos los reglamentos y todas las decisiones que toma el gobierno, desestimó este protocolo considerándolo que estaba fuera de la ley. Claro, porque no se le dio aviso a nadie. Esto también recordemos que la nueva técnica que tiene este gobierno es sacar las noticias, las leyes, las modificaciones más importantes un día viernes en la tarde-noche. Entonces nosotros no nos enteramos a nivel de noticias y qué sé yo, hasta que sea el lunes, que se hable en algún matinal, que se hable en la zona central de noticias, etcétera, y la gente no se entera y pasa súper desapercibido, que fue lo que pasó con el tema del aborto 3 causales. Efectivamente, han tratado de tapar mucho el tema y resultó de que la Contraloría, rechazando esta temática, se hace un retroceso. Las instituciones entonces privadas que decidan no se declaran objetores de conciencia no pueden recibir recursos del Estado. Claro. Entonces aquí tenemos ya un contraespaldarazo al gobierno de Piñera, principalmente al ministro Santelices, que ya se estaba viendo fuertemente cuestionado. Recordemos que la decisión anterior que había tomado le valió una interpelación en el Parlamento, donde definitivamente fue a dar la cacha. Se dedicó a gritar, a un muy mal manejo comunicacional, no respondía a las preguntas. Todo el público estuvo atento y se dio cuenta de cómo el ministro no manejó el tema, no supo responder y quedó al debe. Claro, y es como lo que en realidad está pasando con que sí, con que no, con que saco la ley, de que no aviso a nadie, de que te das cuenta de que estos tipos no tienen mayor información respecto al tema y quizás lo llevan más a un tema de moral que tienen ellos, religión, lo que sea, y se bloquean, se quedan en eso y no saben y quedan en ridículo. Yo creo que lo que le pasó a este tipo fue que quedó totalmente en ridículo, ante todo. Diciendo que el ministro no estaría pasando invierno, al parecer va a ser dentro de los primeros fusibles que va a tener el gobierno de Piñera. Así que es que es evidente el pésimo manejo que está teniendo este ministro, la poca sintonía fina con la contingencia, viendo el fenómeno que está ocurriendo con las tomas feministas, la marcha masiva, etcétera, y estamos teniendo un ministro que no está teniendo sintonía fina y le está generando conflictos al gobierno innecesarios. Claro, porque era súper fácil hacer el paso a paso, ¿no? Avisar, hacer una modificación correspondiente. No estoy de acuerdo en ningún caso. Creo que incluso el aborto debiera ser libre, en mi opinión, ¿cachai? Pero pudieron haber hecho todo bien y quizás les hubiese funcionado, porque como son estos tipos, pero resulta que hicieron todo mal.
Y ahí también pasa que puede que ahora hagan los pasos correctos y nos vuelvan a meter en algún conflicto en donde veamos que las personas, los hospitales que no van a hacer abortos se queden con su ministro y es un robo, o sea... Claro, efectivamente, porque la Contraloría, si bien muchos ya han sacado cuenta alegre, hay que pensar que la Contraloría dejó una ventana abierta, Claro. y es que exige al gobierno la creación no de un protocolo esta vez, sino ahora de un reglamento, lo cual significa de que el gobierno sí o sí va a mantener la apuesta por esta temática, pero hay que entender de que esto es la apertura de una brecha en la cual la resistencia y la acción de ciertos grupos tienen que demostrarse. Y demostrarse que si esta ley se logró que se aprobara, hay que defenderla en este sentido. Desde ahí se explica, por ejemplo, la decisión que tomó el Frente Amplio de que va a optar por una acusación constitucional contra el ministro. Sí. Eso podría significar de que si el ministro sale culpable, estaría aproximadamente 10 años sin poder ejercer cargos públicos. 10 o 5, no recuerdo bien. Pero en definitiva sería matar a este personaje como un personaje Claro, político. vetarlo, o sea... Exacto, como ya se hizo con Harold Bayer y en algún momento también se hizo con la ministra de la DC, Jana Proboste. Entonces, son jugadas importantes las que se están viviendo ahora, y reiteramos la idea de que es un flanco que está abriendo el gobierno de Piñera, que al parecer sería innecesario si no fuera por un mal manejo que está teniendo el gobierno. En definitiva, este gobierno está de forma reactiva respondiendo a todos los avances sociales que pudieran existir en algún momento, tratando de pisarlos. Y la realidad le está dando fuerte en la cara y está haciendo que estén entrando en crisis con apenas 2 meses de gobierno. Claro, o sea, es complicadísimo y lo bueno es que no nos hemos dejado estar. O sea, ahora estamos con todo el movimiento de las tomas feministas, que también en su criterio está el tema de que teníamos miedo de que el aborto tres causales quedara vetado de todo esto. Y tenemos que seguir así, haciendo presencia, porque de otra manera no vamos a poder sacar lo que ya habíamos forjado con el gobierno anterior, no nos vamos a poder mantener si es que no nos movilizamos. Ojo, hay que entender de que los avances que se tuvieron durante el gobierno de Bachelet tampoco es que sean la gran cosa. No, claro, pero está instaurado, o es sea, ya algo hay una que base. entre quedarse con nada o algo, hay que apostar por ese algo, y porque también abre las puertas para seguir aumentándolo. Es mucho más fácil desde ya, ahora que está instalada la discusión del aborto de tres causales, por ejemplo, abrir la discusión del aborto libre, que es la temática que se debería abrir, y yo siento que estamos mucho más cerca ahora con esta ley de tres causales que como lo estuvimos hace 5 o 10 años, no, totalmente. en las cuales ya era totalmente tabú. Claro, totalmente, y además que ahora que es un tema en donde se está hablando en redes sociales, ya sea para bien o para mal, hay instituciones que han tomado en mano sobre el tema. O sea, por ejemplo, tenemos la gran noticia que pasó, que fue que en el Instituto Nacional, no fue en la Universidad de Chile, que tenían un reglamento de cómo usar el misotrol. Y que todos se volvieron locos, claro, pero eso existió, y ahora que está el tema al tanto, sale más a la vista. Y lo mismo salen con casos de que como casi el 57 creo por ciento de los abortos que han habido durante este tiempo que se legalizó las tres causales, la mayoría han sido de niñas violadas. Entonces igual yo creo que el gobierno igual debiera ver esas estadísticas y empezar a informarse ellos, porque siento que nosotros, las agrupaciones feministas, las agrupaciones personas universitarias están mucho más informados que estas personas, porque como te digo, se bloquean por su moral o por su creencia religiosa. Ya basta de que moral y creencia religiosa estén haciendo retroceder y estén perjudicando a una gran masa que ya está convencida de que hay necesidades urgentes y que el gobierno simplemente tiene que preocuparse de que se cumplan. Vamos a seguir dándole con este tema, no le vamos a soltar la mano porque se viene candente, así que estén atentos. Se viene la acusación a Santelice, se viene el reglamento, así que hay que estar atentos. Y seguir ahí apoyando a las cabras sobre todo. Efectivamente, defendiendo siempre ahí todos los avances sociales que se han podido tener y seguir haciéndolos crecer. Claro. Vamos a un corte y seguimos con el radio La Cuestión. Con la radio, ahora vamos a hablar de una temática que nos da mucha pena a todos en general. Es un tema bien crudo, pero es importante que como radio dejemos claro la información, se entreguen todos los antecedentes posibles del caso para que conozcamos esta realidad que esperamos que no se vuelva a repetir. No. Y es el caso de esta chica haitiana. De Joan Florby. De Joan Florby.
Dale eso acá. O sea, Desarrolla un poco más la historia. para contextualizar un poquito, esta chica, Joan Florville, fue víctima. Chica haitiana, Sí, que chica se vino a haitiana, Chile. que vino a Chile obviamente en busca de un mejor futuro. Y ¿No habla una pizca de español? no hablaba español. Se vino con su marido y tuvieron una niña que creo que en el entonces que pasó este episodio muy dramático tenía 2 meses, creo. Esta chica le llamaron por teléfono a su marido, que resulta que lo habían asaltado con la documentación que tenía en la mochila. Tenía el documento, pasaporte, el carnet de la hija, el carnet para asistir al hospital de la niña y se lo robaron. Entonces esta chica, entre la desesperación de saber que para volver a conseguir todos esos papeles tienen que hacer una cola enorme cerca de Arturo Prat, todo un tema, le pidió en su lenguaje criol al guardia creo que era de la municipalidad de Lo Prado, que le cuida a la bebé para ir a ayudar a su marido en busca de un traductor, de algún compañero haitiano que pudiera hablar mejor el español y que empezaran a buscar ayuda, que sí. Obviamente el guardia no entendió y lo tomó como un abandono. Claro, entonces, en vista de que ve que la mujer dejó claro, a su hijo sí, y corrió, y una la desesperación, no, claro. Entonces este tipo no llamó a Carabineros avisando y en ese entonces Joan no encontró traductor, no encontró a alguien que le ayudara y se fue a su casa para avisar a su familia o a alguien de confianza que el episodio que estaba sucediendo con su marido. Y en ese entonces, claro, llega Carabineros y la detienen por abandono de menores. Obviamente en todos los medios al tiro se le clasificó como noticia en desarrollo y que esto fue mala madre y que madre haitiana o madre inmigrante abandonó a su hijo y todo el tema, y la noticia no estaba cerrada, o sea, estaban recién deteniendo a Joan. Yo me acuerdo de haber visto la imagen de los carabineros llevándola y ella hinchada de tanto llorar y mirándose como asustada. Después, posterior, la llevaron a la comisaría de Lo Prado y entre su desesperación de tratar de comunicarse, obviamente no sabiendo nada de español, Carabineros no entendió. Entró, la encarcelaron y ella en su desesperación se empezó a pegar en la cabeza. O sea, entendamos, es una madre que tiene una bebé de 2 meses que no entiende español, que no sabe qué está pasando con su hija, con su esposo. Automáticamente uno piensa que empezó a golpearse la cabeza por desesperación, creo yo. Sí, hasta ya quedado siempre en la duda si finalmente Joan tenía algún tipo de problema psiquiátrico o Que algo yo en el sepa, caso. y lo que he investigado, sé que Joan estaba en su sano juicio, o sea, creo que su mayor desventaja fue el hecho de no saber español. Y la desventaja social de que en Chile sabemos que hay una ola de inmigrantes y hay muy pocos cursos o muy pocas personas que se interesan en aprender el criol. Entonces, claro, obviamente Carabinero vio esta situación en donde ella empezó a pegarse en la cabeza. Insisto, yo creo que es más bien una reacción de una madre desesperada. Y el Carabinero, claro, le decía cálmate, pero una persona que no entiende español, y le pusieron un casco para que cuando se pegara no le doliera o no se siguiera quizás rompiendo, qué sé yo. Al día siguiente ella fue derivada al hospital de urgencia en donde la estabilizaron y ahí el marido la fue a ver, conversaron, pero Joan en el lapso que estuvo en el hospital no vio a su hija. Esto pasó un 30 de agosto y ella fallece el 30 de septiembre aproximadamente, sin ver a su hija y sin entender qué fue lo que realmente pasó. Ella comentaba que cuando estuvo en la cárcel, o sea, en esta prisión preventiva que hizo Carabineros, no recibió asistencia cuando se golpeó en la cabeza. Decía, y ella explicaba, porque ahí sí consiguieron un traductor, y explicaba de que ella había dejado al guardia con su hija para que la cuidara mientras socorría a ayudar a su esposo, pero obviamente nadie la entendió. Claro, desde ahí también fue mucho la especulación de que finalmente Joan estaba tratando de justificar su actuar. Claro. Se entendió como que sí, o sea, lo primero que quisieron decir que efectivamente sí dejó a su hija abandonada y que esto era simplemente una justificación para evitar el juicio o cualquier
acción legal. Claro, se habló también mucho de que era un inmigrante ilegal, se habló de este tema de ser mala madre, que qué sé yo. Y ya a finales de septiembre ella entra con un problema hepático, la derivan a la urgencia del hospital y ahí ella fallece, sin haber estado con su hija finalmente. Y ahí vemos un problema que yo asumo de decir que los medios, o sea, al principio era la mujer inmigrante que abandonó a su hija, la mala madre que abandonó a su hija, y luego vemos el contraste de todos llorando por la muerte de Joan, de una pobre chica haitiana que vino a Chile sin saber español y que la justicia no fue capaz de ayudarle y bla y bla. ¿Qué onda? O sea, y después todo un proceso legal que tuvo que asumir el esposo de tratar de sacar a la niña del cename, porque la bebé después no derivó en los brazos de su padre, sino que se fue a un centro y otro trámite más para ver si era correcto entregarle a la niña. Después, hace pocos días, el caso de Joan fue el 30 de agosto del año pasado, falleció en septiembre y hace un par de días recién se logró sacar el cuerpo del servicio médico legal y derivarlo a Haití. Para que pudiera recibir un funeral. Claro, o sea, después de 7 meses. Entonces... Y además dentro de ese proceso también se comprobó el actuar de Carabineros de forma desmedida. No, o sea, por lo que yo sé, no se culpó a Carabinero. Habían algunas versiones que decían que Carabinero había como aportado en los golpes en la cabeza que tenía Joan, pero ningún escrito ahí como, o en el juicio final del caso no hay culpable, o sea... Claro, no se ha demostrado, no. pero hay antecedentes que hablarían finalmente de... Claro, de acciones de tercero. De acciones de tercero en... realmente su muerte. Claro, entonces... pero fue algo... todos dicen que ella murió de depresión por no... De hecho hay una frase que se usó mucho en su caso, que es que ninguna madre muera con las mamas llenas de leche por no dar o por no estar con su hijo. Que fue como una frase que marcó el movimiento de Joan. Hubieron y se movilizaron gente inmigrante por su caso. Es más, el esposo de ella dijo que Chile le enseñó lo que es la humillación humana. Claro, obviamente ahí salieron todos, bueno, devuélvete a tu país. Pero ¿qué clase de respuesta es esa? ¿Qué clase de poca empatía es esa? O sea, que es como, qué pena que por falta de conocimiento a nivel social, a nivel de ella, etcétera, por un tema de lenguaje, esto no se pudo aclarar. Y va un tema también de color de piel y todos estos temas, o sea, hasta qué punto permitimos que esto nos limite como seres humanos sintientes, ¿cachai? Y esa como pregunta me hago, ¿hasta dónde? Sí, fue lamentable lo ocurrido con Joan, y nosotros como radio nos hacemos parte también de recordar la memoria de Joan, de plantear su caso, que se conozca y de entender de que si bien este puede ser para muchos un extremo, una situación límite, nos demuestra que también es un posible. Y puede llegar a ocurrir con más migrantes situaciones muy similares si es que no paramos con esta misoginia, con esta actitud nefasta que estamos teniendo con los inmigrantes que están llegando a nuestro país. Debemos entender de que la migración que llega a Chile no es por un gusto, no es lo más entretenido. Para ellos no es el panorama ideal tener que irse a su país, dejar a su familia abandonada. Hay una necesidad detrás de ese viaje, y encontrarte que esa necesidad llega a ser mal vivida acá, de que es imposible. Y recordar que la inmigración es algo que va en el humano. O sea, nosotros fuimos migrantes en algún tiempo, quizás lo volvamos a hacer. Hay gente migrante por todo el mundo, Estados Unidos, Siria, Cuba, etcétera. Entonces, yo creo que Chile despierta, o sea, tú eres parte de América, de Latinoamérica. No eres un país aparte, o sea, gente va a entrar y salir de tu país. ¿Y por qué no pase? Si debe pasar, es parte, construye la cultura.
y nos va llenando, nos va alimentando, puede tener muchas ventajas y si independiente si no tuviese ventaja no somos quien para estar tratando así a seres humanos. Claro, o sea, ante todo empatía y informarse, ojo, no nos quedemos con la noticia en desarrollo o el extra de la televisión. Hay plataformas de internet, hay plataformas, o sea, grupos en Facebook, hay maneras para informarse, la radio de la cuestión, para informarse. Y no quedarse con el desarrollo, porque la verdad es un tema mal gusto, o sea, lanzar una noticia que ni siquiera sabemos realmente bien el contexto, creo que es un cáncer al menos para la gente que ve tele. Chile una vez más se anota un maltrato a migrantes. Ya tuvimos el caso de los hermanos sirios que prefirieron devolverse a su país que está en guerra a permanecer acá. Tenemos el caso de Joan, así que estamos muy mal y depende de nosotros cambiar esta actitud, mejorar nuestro trato al hermano que es de otro país, que viene acá por una necesidad, aceptarlo, incluirlo y hacerlo parte de nuestra comunidad. Así que desde aquí un fuerte saludo a toda la familia de Joan, a todos sus amigos que siguen en Chile, que siguen enfrentando esa pésimo trato y demostrarle que existimos algunos que tenemos ganas de que esto mejore y vamos a hacer lo posible por cambiarlo.